Listo, ya estamos en vivo por Facebook. Genial, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al tercer webinar organizado por el Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann. Esta vez queremos hacernos una pregunta que nos parece fundamental, que sea considerado tanto por quienes tienen la capacidad para tomar decisiones como por los ciudadanos, que es: ¿qué pasa si la crisis del coronavirus permanece en el tiempo? Si a pesar de nuestros mejores esfuerzos, si a pesar de nuestros mejores deseos, no se haya una cura efectiva o no se haya una vacuna en los próximos 2 años como deseamos todos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Podemos acaso darnos el lujo de seguir asfixiando, matando la economía? ¿Podemos seguir dándonos el lujo, ¿no? O pagar el precio que significa el no llevar una vida social como a la que estamos acostumbrados los seres humanos? Son preguntas fundamentales que creemos que es importante empezar a plantearlas hoy para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido con el coronavirus, que nos agarró desprevenidos. Porque lo último que debemos seguir siendo es bomberos de la crisis. Tenemos que empezar a anticiparnos a los hechos y considerar que en el caso de coronavirus suceda lo mismo que, por ejemplo, sucedió cuando se anunció en 1984 el descubrimiento del VIH, el SIDA, y salió una funcionaria, por ejemplo, del Ministerio, bueno, el equivalente del Ministerio de Salud en los Estados Unidos, a decir que, bueno, que en 2 años estaba listo el virus, ¿no? Han pasado 36 años, han muerto 32 millones de personas por el VIH y todavía no tenemos vacuna. Pero es el comportamiento, ¿no? Los cambios del comportamiento lo que han permitido que la humanidad pueda adaptarse, ¿no? Y pueda sobrevivir a pandemias de esta naturaleza. Yo quiero dejarle un minuto la palabra a Jennifer Gómez, el representante de la Fundación Friedrich Naumann, que auspicia esta serie de seminarios, de webinars, ¿no? Ahora en el mundo digital del Instituto del Futuro. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, bienvenidos a todos. Soy Jennifer Gómez Velázquez, administradora de la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Estamos muy contentos de hacer un webinar más con ustedes, con nuestro socio Instituto del Futuro, sobre todo en esta coyuntura. Les agradecemos mucho y brevemente les indico lo que hacemos nosotros en la región andina. La Oficina de Países Andinos se localiza aquí en Lima, pero además de las actividades que realizamos en Perú, trabajamos en Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. Los temas en los que se enfoca nuestra fundación son el Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como FNF Países Andinos. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Debería decir danke, para estar de acuerdo con... Dankeschön. Dankeschön. Genial, el alemán. Pues bien, también déjenme presentarles rápidamente a nuestros dos panelistas. Tenemos a Nicolás Besic. Nicolás es un joven economista, especialista en algo que creo yo que ha venido a revolucionar la ciencia económica y que la está convirtiendo en una ciencia realmente útil, que es la economía del comportamiento, ¿no? Nicolás, si quieres decir hola, aunque sea un ratito. No, gracias Carlos y gracias Jennifer por la invitación. Muy contento de compartir este webinar con ustedes y de pensar un poco en lo que va a ser el futuro con el coronavirus y el plan que tenemos que tener independientemente de cuándo salga la vacuna, ¿no? Y ya hablaremos más adelante de lo importante que es el comportamiento de las personas en este plan. Perfecto. También tenemos aquí a Iván Mesarina. Iván es director ejecutivo de Brand Mind, ¿no? Y es por supuesto, muy viejo amigo mío, compañero de la universidad,
graduado de la Universidad de Cambridge. A propósito, aquí los tres somos medio anglófonos en ese sentido. Nicolás estudió la maestría en Warwick, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces Warwick, Cambridge y yo en la Universidad de Londres. Iván, unas palabritas. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos al instituto. Encantadísimo de intercambiar ideas con Nicolás, contigo, Carlos, también. Y en realidad tratando de, creo yo, hacer que todos pensemos y nos enriquezcamos, ¿no? Más que, digamos, ser normativos con respecto al asunto, ¿no? Tratar de ejercitar la mente. Genial, Iván. A ver, miren, yo tengo algunas buenas noticias. Hace unos momentos acabo de leer por ahí que Pfizer, que es la compañía que, por ejemplo, descubrió la pastillita azul que ha hecho feliz a muchísimas personas de mediana edad y para arriba, ¿verdad? Acaba de anunciar que está muy cerca a una vacuna y que hacia octubre podría tener la respuesta. Crucemos los dedos, sería fantástico. La verdad es que, por si acaso, hay que comprar acciones de Pfizer, ¿no? Porque si efectivamente dan con la respuesta, eso le va a ir súper bien a Pfizer, le va a ir, pues, por ejemplo, por supuesto, mejor al mundo. También por ahí leí que hay una llama llamada Winter, que es parte de un equipo, digamos, de investigación. Bueno, no es que la llama esté haciendo la investigación, pero ella es sujeto de la investigación, porque las llamas tienen una capacidad de formar unos anticuerpos fantásticos, microanticuerpos le llaman, o nanocuerpos, ¿no? Que aparentemente pueden ser vitales en investigación contra el COVID-19, ¿no? También, ojalá que por allí se muevan las cosas rápidamente. Pero todos estos ojalás hay que contrapesarlos con ¿y qué pasa si, a pesar de nuestros mejores deseos, las cosas no son así? ¿Qué hacemos entonces? Yo quiero que escuchen aquí un pequeño video producido recién ayer, o un par de días por el periódico español El Mundo, que pone justamente el tema nuestro, ¿no?, en el debate internacional. Por favor, María Alejandra. Standing a few hours, the blood clot and the serum containing the antibodies when a few drops of the serum are B if you dream of bats. Yes, and these fish haven't been washed up on the...
prevent plague. Commercial laboratories make possible the large-scale production of vaccines that meet required standards. Finally, the campaign against infectious disease can succeed only if the public cooperates. Most important of all is vaccination in the early years of life. Many infectious diseases can be brought completely under control when vaccination against them is practiced universally. Como verán, entonces la preocupación por el plan B, ¿qué hacemos si las cosas no son como quisiéramos? No es exclusivamente de nosotros. En realidad la pregunta empieza a ser planteada por todas partes. Es lo responsable. Y que los hacedores de política, quienes deciden, deberían ser los primeros en estar en estos momentos. Debería haber una especie de gabinete de guerra pensando, bueno, ¿y qué hacemos si las cosas no son como quisiéramos que fueran? ¿Qué pasa si no logramos realmente achatar esa curva, hacer, no sé, desaparecer el COVID-19 en los próximos 24 meses? ¿Cómo hacemos para cambiar el comportamiento de personas en nuestra sociedad que, por ejemplo, parecieran no importarles para nada? Y lo hemos visto en las redes una y otra vez, casos que llaman al escándalo, ¿verdad? Por la falta de preocupación por ellos mismos, pero sobre todo falta de preocupación y respeto por el resto de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo hasta ahora, quiero preguntarle a Iván, en tu lectura, cómo es que han hecho hasta ahora los países que han más o menos dado la vuelta, tipo Nueva Zelanda, para derrotar o para poder controlar, limitar el daño del coronavirus, ¿verdad? Digo China, digo Singapur, digo Nueva Zelanda, etcétera, hasta Costa Rica, ¿no? Sin que haya una vacuna y sin que haya una cura necesariamente efectiva. ¿Cómo lo han hecho, Iván? O sea, rápidamente te diría que no hay ninguna receta única. Si eres país rico y tienes un sistema de control social potente y además cuentas con soporte tecnológico digital para el monitoreo, etcétera, etcétera, pues estás en condiciones de controlarlo si es muy temprano, ¿no? O sea, si el porcentaje de población que está bajísimo, que es lo que ha ocurrido en estos países, por ejemplo en China, ¿no es cierto? O en Corea del Sur, inclusive en Taiwán. Pero los países en el otro extremo, como el nuestro, que en realidad no tiene recursos, donde no hay control, donde no hay infraestructura, y donde eventualmente en el estadio que estamos, ya el porcentaje de población infectada, tendremos que especular, pero aparentemente ya está por el orden de repente del 2, 3, 4%, ojo, especulando por los números, tendrás que seguir la ruta que tú has dicho, es convivir con esto y fijarte un objetivo de salud pública, que podría ser, por ejemplo, que se infecte 40% de la población, para empezar a tener inmunidad. De acuerdo, pero... Sí. Sí, perdón, a partir del 40%, en realidad, considero yo que aquí, a partir del 40% infectados, ya se empieza a bajar. Además, no es todo el territorio, ya está demostrado que más de 2.500 metros de altura, pues la población no se ve afectada, en realidad. Y en los conglomerados humanos de pocas personas, también es más baja la letalidad. Entonces, es probable que solamente consideres 20 millones de personas como digamos, un mercado potencial, un universo potencial. De acuerdo, pero Iván, esa es una actitud muy pasiva, ¿verdad? Es básicamente decir, bueno, dejemos que Darwin tenga este efecto, ¿no? Dejemos que los que tienen más capacidad para adaptación o para resistir sean los que sobrevivan, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, dejemos que... No, es que hay una segunda variable, ¿no? Que es el objetivo de tener el menor número de personas fallecidas en todo este viaje. No, de acuerdo, perfecto. Y evidentemente lograr la inmunidad de manada, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, más o menos, ¿no? Lo ha dicho de manera muy fuerte, digamos, unos científicos suecos, por ejemplo, ¿no? Pero en el entretanto, y entendiendo que el COVID no va a ser la última de las pandemias, porque lo hemos dicho ya antes en otros webinars, lo más probable es que los próximos 100 años sean caracterizadas por pandemias recurrentes. Entonces, lo importante es, ¿qué hacemos para cambiar ciertos comportamientos, Nicolás? ¿Cómo trata la economía del comportamiento
cómo puede ayudar la economía del comportamiento a cambiar justamente ciertos comportamientos dañinos, ¿no? en nuestra sociedad. Sí, ahí yo creo que la primera respuesta es entender cómo se comporta la gente, ¿no? Y justo ahí es donde entra la economía del comportamiento, porque muchas veces las políticas públicas se han diseñado en función a la economía tradicional, neoclásica, y a los supuestos de racionalidad que ésta impone. Es en simple, que las personas se comportan maximizando su utilidad, haciendo análisis costo-beneficio. Quiero comprar un seguro, veo todas las opciones, hago un análisis de costos, de beneficios y decido si compro en función a mi utilidad. Bajo ese supuesto de que las personas nos comportamos así, maximizando la utilidad, es que normalmente las políticas se diseñan, ¿no? Y tienen ese supuesto detrás, de que nos comportamos como maximizadores de utilidad. Y precisamente la economía del comportamiento nace porque distintos experimentos y distinta experiencia empírica muestra que en la vida real no somos Homo economicus, sino somos Homo sapiens, que tenemos limitada racionalidad, limitada fuerza de voluntad, siempre estamos diciendo que vamos a hacer dieta la próxima semana o que vamos a salir a correr pero la próxima semana y al final nunca salimos. Entonces, Yo entre ellos, ¿no? hay que, los hacedores de política tienen que entender que esos supuestos no siempre se cumplen y tratar de comprender cómo realmente se comporta la gente. Y para eso la economía del comportamiento toma insumos de la psicología, para entender mejor cómo la gente se comporta, ¿no? Nicolás, por ejemplo, la idea de limitar el número de horas en que la gente puede ir a un supermercado, ¿no? ¿Qué efecto causa eso versus, por ejemplo, lo que yo hubiera esperado que fuera que más bien los supermercados puedan atender 24 horas al día? ¿Qué nos dice la economía del comportamiento allí? Sí, ahí en realidad hay muchas variables detrás, ¿no? Porque, a ver, uno asume, yo imagino, el gobierno dice, tengo que reducir las horas para que haya menos tiempo de exposición de las personas, para evitar los contagios, ¿no? Lo que no asume el gobierno es que al inicio de esta pandemia, cuando se da el toque de queda, la gente iba a salir no como normalmente salía y tradicionalmente salía, no sé, pues una vez a la semana, sino que todos salieron el primer día y generaron aglomeraciones, ¿no? O que todos salen, es loco, o sea, el día sábado hay colas larguísimas para entrar a los supermercados, pero los días martes en la mañana o miércoles en la mañana casi no hay cola. Entonces, ese comportamiento que uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué uno no maximiza la utilidad y va y dice, hasta en Google hay información sobre qué días está más lleno un supermercado, por ejemplo, probablemente no lo predijo, asumió que la persona se iba a comportar racionalmente, ¿no? Entonces, hay que tratar y es difícil, pero hay que tratar de ver esos sesgos y de predecir cómo se van a comportar realmente las personas, ¿no? Ok, pero Iván, a ver, en el caso de los supermercados modernos, digamos, hay posibilidades de que quienes manejan los supermercados, por ejemplo, sean muy racionales en sus decisiones y digan, bueno, vamos a limitar el número de personas que entran a la vez, vamos a hacer estas colas, vamos a tener el termómetro para medir la temperatura, ¿no? El gel y todo lo demás. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para cambiar el comportamiento en los mercados mayoristas, minoristas, que son la gran mayoría de mercados del Perú? En su gran mayoría, además, lo que en inglés se llaman wet markets, o sea, mercados en los que hay pues animales vivos que son matados y todo lo demás, ¿no? Y que son, por ejemplo, uno de los focos principales de las epidemias, de la pandemia, de los brotes epidemiológicos, ¿no? ¿Cómo hacer allí para cambiar esa realidad, Iván? Imagino incentivos, desincentivos. ¿Qué piensas? Sí, a ver, lo primero es que la penetración en el Perú de supermercados es relativamente baja, digamos, probablemente en las zonas urbanas no llegan ni al 30 y tantos %, mientras que los mercados populares de todo tipo, privados, municipales, paraditas, representan digamos, tienen una penetración del 75-80%.
la gente que usa las paraditas en los mercados lo hace condicionado a la forma en que ingresa, o sea, tiene los ingresos, que son diarios. Por eso es que la gente va todos los días prácticamente al mercado y al supermercado más bien. Digo, la mayor parte de la gente de ese nivel B2, C, D, E, al supermercado va una vez por semana o 2 veces por semana y generalmente en esos niveles va por ofertas. De manera que, además, las horas a las que va a ir a los mercados tienen que ver con sus horas de trabajo, que son generalmente las horas en las que dejaron a los niños en el colegio, tiene que ser temprano en la mañana. Alguna gente, pero muy poca, lo hace tarde, ¿no? Digamos que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero es muy raro. Es decir, no es que uno puede agarrar y estirar las 18 horas útiles o algo parecido para distribuir el flujo. ¿Qué soluciones tiene eso? Yo tengo una propuesta de inmediata aplicación que solté hace como un mes, que es sacar la mitad de los puestos de mercados a la calle, acordonar la calle. Vamos a decirlo, Iván, un poco por el eco, yo no quiero que se pierda la calidad de tus ideas. Vamos a decirlo despacio, ¿no? Así, como con dibujito, ¿no es cierto? Ok. Digamos, un mercado típico tiene más o menos 3.000 metros cuadrados, y dentro de esos 3.000 metros cuadrados puede haber unos 200 puestos más o menos, ¿ya? De 8 metros cuadrados a 7 metros cuadrados de área. Sacar la mitad de esos puestos a la calle, al perímetro, que cierras, lo colocas ahí temporalmente, de manera que el aforo lo has absorbido en la mitad del espacio, o en el doble del espacio, mejor dicho. Con eso tienes mayor distanciamiento. Y luego controlas la entrada y la salida por aforo como se hace en los supermercados. Esa es una solución que se podría hacer en muchos mercados. Hoy en la mañana vi la entrevista de alguien que decía, no, pero muchas calles de mercados están tomadas por ambulantes. Eso te puedo decir yo que es falso, que paro haciendo encuestas en mercados y hago levantamientos de mercados. Eso ocurre de repente en la parada y nada más. Después, yo te digo, el mercado de Magdalena, el mercado Guamantana, el mercado Unicachi, el mercado Caquetá, bueno, Caquetá puede ser un poco tomado fuera. La mayoría no. Entonces, esa es una solución puntual que se puede dar. ¿No es cierto? Ahora, pero hay realidades, y realmente yendo al tema que Nicolás estaba comentando, para darle también aquí un poco la posta a Nicolás, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay una serie de temas de comportamiento, digamos, economía del comportamiento que plantearse primero aquí, ¿no? Y esto comenzando por unos cuantos paradigmas, 8 paradigmas. Hay una ilusión de eternidad en nosotros. Hemos creído que somos eternos, todos, porque en los últimos 25 años... la pantalla, Iván. Hemos creído que somos... eternos. Eternos, ok. Eternos, o sea que no nos vamos a morir, porque en los últimos 20 años, 25 años, en el Perú en particular, nuestra expectativa de vida ha crecido como 35%. En los países del primer mundo ha crecido como el 20%. Entonces creíamos que podíamos todo. Hasta hace 4 meses la gente hablaba de que se venía la singularidad del año 2030, en que la máquina era ya más capaz que el cerebro humano, y nosotros íbamos a pasar a ser accesorios. ¿No es cierto? No queríamos dioses, pero la verdad es que no somos dioses. Esa es una primera ilusión, un falso paradigma, que creo Nicolás podría comentar. Una segunda ilusión es la ilusión del control. Tú no controlas lo que no controlas, y esto va para las autoridades. Tú no puedes creer que porque haces un plan y dices que vas a controlar, vas a poder controlar lo que no podías controlar hace una semana o hace 2. ¿Correcto? Tercera, la ilusión de la informalidad. Creemos acá en el Perú que somos informales, pero la realidad es que esos informales que estamos viendo ahí están súper organizados. Si tú vas a Girón Humboldt en la parada, un día cualquiera vas a ver que hay toneladas de vendedores de carne con sus puestos en la calle. Al día siguiente regresas y el mismo vendedor está ahí. Y es porque están totalmente organizados, se han notizado la calle, tienen una asociación, y esa asociación los sanciona si ellos no cumplen. Todo está organizado. Lo último que dices, Iván, por ejemplo, un poco utilizando, por ejemplo, las técnicas de las artes marciales asiáticas, ¿no? Para para derrotar ciertos malos comportamientos, como por ejemplo la falta de higiene, etcétera, más que enfrentarlo, lo que deberíamos hacer es utilizar la fuerza de esas organizaciones en la informalidad. El control difuso. El control difuso. No sé qué piensa Nicolás. No, sí. Totalmente. Yo solo quería
comentar, bueno, de repente adelantándome a algo que tenía pensado más adelante, pero esta solución o este plan B y estas medidas puntuales para lograr convivir minimizando la probabilidad de contagio ante la no presencia de una vacuna, creo que tienen que considerar medidas de ambos lados, ¿no? De tanto conductuales como medidas tradicionales de política y de enforcement de esa política y de rendición de cuentas de las políticas, ¿no? Entonces, lo que comentabas, Iván, por ejemplo, de tomar parte de la calle para sacar a ciertos comerciantes del mercado y que vendan ahí, requiere un control de la autoridad y de alguien que ponga mano firme y haga que se cumpla la disposición, ¿no? Y entonces, no solo con un nudge o con un incentivo conductual, digamos, no voy a lograr sacar a la mitad del mercado y que unos vendan en la calle y los otros... La asociación, Quiero... Nicolás, aprietas a la asociación, no aprietas a la persona, sino al miembro de la asociación. Exacto. Y lo has resuelto. ¿No? Porque Entonces, ellos se van a encargar ellos solos. Claro, pero se requiere un control, ¿no? Y se requiere que si, oye, no sé, supongamos que es más rentable, no estoy diciendo que sea cierto, pero supongamos que es más rentable que todos vendan adentro, pues, ¿no? Entonces, si es que nadie los controla, de repente todos vuelven a vender adentro. Están organizados. Requiero Mira, a que alguien por los vea. ejemplo, mire, el pueblo de Chicama, en el norte, es un poblado con 4.000 familias, muy pobre, donde hay un par de plantas pesqueras. Apenas empezó lo del coronavirus, la Junta de Seguridad del pueblo agarró y cogió 4 mototaxis y los puso en la única entrada que tiene el pueblo, no va a encontrar más a nadie. Y se acabó, ellos son ley. Y eso pasa en todo el Perú. Sí, a ver, Iván y Nicolás, ¿no? Yo sé que Nicolás tiene una pequeña presentación, unos cuantos slides, quizás tú quieras presentarlos ahora. Un par nomás, Carlos. Sí, bueno, si quieres muy breve, porque creo que linkea con esto de los sesgos o las ilusiones que mencionaba Iván. Claro. A ver, un ratito. Sí, tenía 3 slides. Voy a empezar por esta. De por qué es importante la economía del comportamiento para la política pública, que creo que era lo primero que mencionaba. Este tema de que podemos fracasar en nuestras intenciones si no consideramos cómo nos comportamos en la realidad. Y lamentablemente el camino racional a veces suele ser mucho más difícil que el camino que nos deja tentar por las emociones o por las cosas que parecen fáciles y automáticas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego quería comentar sobre 2 sesgos que existen. Acá, Carlos, yo sé que tienes experiencia en finanzas y debes haberlos visto mucho. Este exceso de optimismo, ¿no? O que está ligado también a esto de que somos inmortales. Y es el hecho de subestimar la probabilidad de los eventos negativos, ¿no? Es como que nunca va a pasar nada malo, o siempre va a pasar todo lo bueno. Hay una pregunta muy famosa que se le hace en un estudio a recién casados o personas que recién se estaban por casar, les preguntan, ¿cuánto crees que va a durar tu matrimonio? Y todos dicen, para siempre. Y ahí, bueno, la estadística demuestra que, no sé, aproximadamente creo que en Estados Unidos el 40% de matrimonios termina en divorcio. Entonces, si uno fuera racional y se dejara llevar por las estadísticas, no tendría esa respuesta. Por otro lado, si uno no tuviera este exceso de optimismo, no se casaría. Entonces, en algunas ocasiones es bueno, pero en algunas ocasiones nos puede llevar a cometer errores. Y esto, por ejemplo, si yo soy un inversionista y peco de optimista, puedo pensar que el precio de las acciones siempre va a crecer y perder mucho dinero, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto en la crisis actual. Exacto. Igual hay un exceso de confianza, ¿no? De pensar que yo soy mejor que el resto, que soy mejor que el promedio. Pienso que manejo mejor que el promedio de limeños, o pienso que puedo cuidarme mejor del virus que el resto, que si me pongo la mascarilla y me lavo las manos una vez, ya estoy protegido. Y por un lado están estos sesgos que hacen que me vea que soy como un león, pero por el otro aparece el virus y genera miedo, genera angustia, genera mucho temor. Y entonces el hacedor de política ahí se ve en un debate entre
¿cómo controlo que estas personas no pequen de optimistas y de exceso de confianza y salgan a la calle porque piensan que no se van a contagiar? Pero tampoco no quiero angustiarlos más de lo que ya están o generarles más temor del que ya tienen, ¿no? Entonces ahí tienen que hilar muy fino los que hagan y los que diseñen la comunicación, porque hay que buscar este punto medio, ¿no? Y eso es súper complicado, porque normalmente podíamos diseñar comunicación enfocada en uno o en otro punto, pero no en los dos a la vez. Y en un escenario como el que planteas de que no está la vacuna, a esto se le va a sumar algo adicional, que es la incertidumbre. Ya no hablamos de riesgo, de probabilidades, de 5% de probabilidad, 90%, ¿no? Acá es incertidumbre, simplemente no sé, y yo no sé si le pasa a ustedes en las empresas, en los supermercados. Iván creo que tiene bastante experiencia acá. Si por lo menos le pudieran decir, ya hay un 40% de probabilidad de que efectivamente de acá a 2 semanas se abra el escenario se termine la cuarentena, pero es incertidumbre total, ¿no? Y uno está con esa incertidumbre hasta 2 días antes de que prolonguen el estado de emergencia o no. Y esa incertidumbre se va a vivir, si es que no sale la vacuna, hasta el día que salga, porque yo no voy a saber cuándo va a salir. Y eso va a generar un efecto que no conocemos en estos sesgos, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo dejo esta discusión. Okay. Ya. Sí, yo creo que lo dejamos ahí, pero también resaltar un tema de que, y con esto le doy la posta a Iván, A mí. a Carlos, es que no podemos considerar al ser humano que se deja llevar por todos estos sesgos y que no tiene capacidad de control sobre sí mismo. Y tampoco podemos considerar que somos pues supercomputadoras que hacemos análisis costo-beneficio y maximizamos nuestra utilidad todo el tiempo, ¿no? Porque ambas caricaturas son malas. Claro. ¿No? Entonces por eso no somos ni Mr. Spock ni Homero Simpson. Y lo que ya mencioné antes, ¿no? El plan B debe considerar tanto los insights conductuales que modelen nuestro comportamiento y que ayuden a, por ejemplo, a mantener el distanciamiento social de las personas en estos mercados expandidos, o en el transporte público, que es otro tema y creo que es mucho más complicado incluso que el tema de los mercados. Ahora no lo vemos porque la gente no se transporta, pero cuando necesite salir y transportarse, yo no sé cómo van a hacer con el metropolitano, con el tren eléctrico, ¿no? Con una política que se pueda hacer cumplir y que tenga una rendición de cuentas ante la sociedad y ante las autoridades, ¿no? A ver, pero retomemos entonces un poco, vamos haciendo una pequeña pausa en ese sentido. A ver, el objetivo de este webinar es ir identificando cuáles deberían ser los elementos constitutivos de un plan B. Entonces, la primera reflexión, queda claro, ¿no?, es que quienes lo diseñen deben estar muy conscientes de sus propios sesgos. Es importante que quienes diseñen el plan no se miren en el espejo y con cara de gatito no vean un león, uno, ¿verdad? Por otro lado, que comuniquen bien, que no fomente que panda el cúnico, como dicen, que cunde el pánico, ¿verdad? Asustándonos a todos al extremo tal de que yo ya no quiero, pero ni hablar, ni tocarme, absolutamente nada, porque creo que mis manos son mi gran enemigo, ¿no? Y hay muchísima, pero muchísimo de esto, producto de la desinformación, por un lado, y de la información contradictoria, por otro lado. Hemos visto los casos, por ejemplo, de máscaras, no máscaras, guantes, no guantes, hombres, mujeres, no hombres, mujeres, ¿verdad? Entonces, evidentemente, aquí hay un proceso de aprendizaje, eso está claro, pero tenemos que acelerar el ritmo con el que vamos aprendiendo, ¿ok? Y necesitamos también, creo yo, como reflexión, un poco más de humildad de parte de quienes toman las decisiones, porque también el exceso de certeza, ¿no?, lleva a la desilusión una vez que las cosas no salen como creíamos que iba a salir. Y aquí es donde me preocupa cuando dicen, por ejemplo, o sea, se da la sensación de que terminada la cuarentena, se terminó la pandemia. Y ese es un primer mensaje que tenemos que decirle a todos los que nos están escuchando, y para que lo repitan también, no es así. El enemigo invisible está allí, y es probablemente mucho más extendida su presencia de lo que
suponemos. Internamente estuvimos conversando con Iván y con Nicolás y decíamos, mira, si hacemos algunos cálculos, en realidad probablemente el número de infectados sea, no sé, 3, 4 veces mayor de lo que se reporta, ¿no? Porque lo que estamos viendo en realidad son las muestras, ¿no? Estamos identificando, pero estamos identificando a una pequeña porción de los que están. Lo cual, por un lado, da un poco de miedo, pero por otro lado nos invita a una lectura distinta de las tasas de letalidad y las tasas de contagio. Porque lo que nos está diciendo, por ejemplo, en realidad es que no es tan letal, o sea, no es que uno tenga el virus y de inmediato está condenado a la muerte. Eso es importante, digamos, erradicarlo. Y para eso voy a dar algunos datos. Miren, de hoy día, en esta web que los invito, que se llama worldometers.info, ¿no? En estos momentos hay 4.520.564 casos en el mundo. ¿Okay? Se han producido 303.061 muertes, más o menos el 8%, ¿no? De los casos activos, y este es el dato que quería dar, de los casos activos identificados, que son 2,5 millones, el 98% de ellos tienen un caso de coronavirus muy débil, muy suave, parece un resfrío fuerte. Y solamente el 2%, 45.566, está en una situación seria o crítica. Lo digo simplemente para poder poner las cosas en su sitio, ¿sí? También dije al principio que tenemos algunas buenas noticias en el camino. Perfecto. Pero también existe el peso de la historia, en el sentido de que si Pfizer tiene suerte, en octubre tenemos una vacuna, celebremos todos. Si no es así y toma 8 años, 10 años, 20 años, cambiemos nuestros comportamientos, ¿verdad? Ahora, Iván ha dicho algo que me parece que las autoridades deberían escuchar de inmediato. La propuesta de ampliar el espacio en el que los comerciantes pueden actuar, ¿no? Simplemente sacándolos fuera de los recintos, ¿verdad? Con control, como dice Nicolás, y quizás y utilizando además también la fuerza de las organizaciones en ese mundo informal, ¿ok? Que es quizás a veces hasta más organizado que el mundo formal, propiamente dicho, me parece fundamental, ¿sí? Ahora, les quiero preguntar, en el campo de la educación, de los colegios, de las universidades, ahorita leí algo por ahí en Estados Unidos, alguien que dijo algo muy inteligente. Mientras no se reabran los colegios, es imposible reabrir la economía. ¿Por qué? Porque los colegios y la economía van de la mano porque los padres, ¿verdad?, no pueden estar en 2 sitios a la vez. No pueden estar en su trabajo y a la vez con los niños. Así que, ¿cómo hacer? ¿Qué ideas hay, Iván, Nicolás, para tratar el tema de educación? Iván, contigo. Carlos, mira, ese era justamente el quinto paso paradigma, digamos, que es el framing, cómo se ha planteado el problema, que es, hay un trade-off entre salvar vidas y salvar la economía, ¿correcto? Ese es un falso trade-off en un país rico, porque en un país rico hay plata para salvar vidas, y qué importa si la economía va mal, porque igual no se van a morir. Pero en un país pobre como este, realmente el trade-off es entre salvas vidas o salvas vidas, porque por agarrar y hacer cuarentenas, hacer el distanciamiento social, limitar los aforos, por ejemplo, en los buses, hacer que la gente trabaje 5 días y 5 días de casa, etc., lo que vas a terminar haciendo es que vas a perder vidas de gente pobre que no tiene cómo alimentar a su familia. La incidencia de enfermedades diarreicas de todo tipo puede crecer muchísimo. La atención en los mercados a gente que tiene preexistencias va a ser muy mala. Entonces, nosotros en realidad tenemos realmente que enfrentar el problema de que se pierda el día por los dos lados, ¿correcto? Puede sonar, a veces podría sonar amoral, pero realmente son números. Entonces, yendo por ejemplo al tema de los colegios, tú lo planteas exactamente. Es decir, aquí yo calculaba el otro día que en Lima debe haber más o menos 1.6 millones de personas, o sea, más o menos 400.000 familias con hijos jóvenes, pobres, que tienen que mandar a los hijos al colegio porque si no, no pueden trabajar. ¿Correcto?
Entonces, lo que por otro lado dicen, no sé, oye, pero si van los niños al colegio se van a enfermar. Miren, lo que los datos dicen es que la letalidad en infantes es mínimo. O sea, se pueden contar con los dedos de la mano los niños que han muerto en el mundo. Ojo, yo no soy de ultraderecha ni soy un radical. Estoy tratando de hacer un análisis desde el punto de vista de estos falsos paradigmas. Entonces, Sí. ahí tenemos un problema real. No, Claro. los En chicos, Estados Unidos, Iván, en Estados Unidos, por ejemplo, están caminando rápidamente hacia un modelo híbrido, por el cual, por ejemplo, se está considerando, esto lo sé muy bien, ¿no? Se está considerando, por ejemplo, que los chicos vayan, dividan, digamos, de 40 alumnos, digamos, 20 van a ir de Un día. tal hora, mejor dicho, tales días, lunes, martes, o lunes, miércoles y viernes, el otro va a ir martes, jueves y sábado, ¿no? Claro. Y el resto va a poder ver de manera a distancia, ¿no? Lo que se va haciendo en la clase. O sea, están buscando ideas distintas que permitan justamente un punto intermedio, ¿no? Entre la idea de decir, bueno, no pasa nada, mira, Darwin, porque todo es muy bien hasta que le toques a tu hijo, ¿no? Y ahí sí tú dices no, ¿verdad? Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Y por otro lado también, ¿no? Hay que tener en cuenta que la probabilidad de infectarse es mucho menor, o sea, de morir por infección es mucho menor que la probabilidad de morir de hambre para poblaciones que realmente no tienen absolutamente nada y que viven el día a día. No son decisiones que no tomamos, pero que muchísima gente sí tiene que tomar. Nicolás, ¿qué ideas tienes tú para el campo de la educación? Sí, ahí es un gran reto y sobre todo porque, a ver, por ejemplo, podemos tomar mejorar la educación semipresencial, potenciar el uso de cerrar brechas tecnológicas, digitales. En estudiantes de secundaria, de educación superior, probablemente sí, pero ¿qué hacemos con los niños de inicial? Incluso en estas medidas de ir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves, sábado, ¿cómo haces el distanciamiento social con los niños de inicial? ¿Cómo haces que no se abracen, que no se Pues, chupen el lapicero de otro, que no compartan el refrigerio, etc.? No, es casi imposible. Yo ya veía unas fotos en Twitter de Francia, si no me equivoco, que ya inició también un retorno a clases, incluso en niños de educación inicial, y era increíble ver cómo en el patio habían dibujado cuadrados de, no sé, pues 2 metros por 2 metros, y a cada niño lo habían puesto dentro de ese cuadrado, y me imagino le habrían indicado que no se podía mover de ahí. Pero controlar eso es súper difícil. Y por otro lado, si lo tienes en casa, necesitas que esté el papá, porque el niño de inicial no se puede quedar solo. El niño de inicial no va a recibir la clase por computadora solo, ni va a mirar el televisor solo. Entonces, ahí el reto es bien grande, y hay que pensar en priorizar. Hay muchos colegios en varios países, Singapur, China y algunos que ya retomaron clases, donde se ha priorizado empezar por secundaria las clases. No porque no tienen tanto tiempo para recuperar los contenidos, tienen que darle el examen para ingreso a la universidad, y es más fácil controlar el distanciamiento. Pero en esos casos se va a tener que estar dando subsidios a los papás que se van a quedar con los niños, o habilitar guarderías de alguna manera, ¿no? Entonces, Pero justamente allí, es grande, ¿no? claro, El a reto ver, es bien grande ahí. Nicolás, yo quería mencionar, por ejemplo, que los economistas no sabemos mucho, ¿ok? Seamos francos. Estudiamos un montón, pero sabemos muy poco. Pero de entre las pocas cosas que sabemos es que los incentivos funcionan. Los incentivos positivos y también los incentivos perversos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está demostrado uno de los pocos casos, digamos, exitosos, digamos, para ayudar a que los padres se involucren en la educación de sus hijos, etcétera, y cambiar cierto comportamiento, son programas como el de Bolsa Escola en Brasil y otros más que se experimentaron en México, etcétera, ¿no? Yo pensaba, ¿y si se desarrollan programas de estímulo de esta naturaleza, de manera que en los hogares donde hay, bueno, dos padres, que son la minoría realmente finalmente en el Perú, ¿no? O no sé si la minoría, pero hay muchísimos hogares donde solamente hay, ¿no? Mayormente una jefa de familia, si se le da un subsidio directo a esas familias, ¿no? De manera que la mamá pueda ayudar
que reciba un sueldo, si tú quieres, por educar a su hijo, ayudar a educar a su hijo en casa, ¿no? O sea, ese tipo de, digamos, de incentivos bien direccionados, bien enfocados, ¿no será parte de la solución para los próximos años? Perdón, a ver, yo diría que no, porque la formación de los pequeñitos es básicamente social. Entonces, individualmente, con la mamá y, digamos, los temas escolares propiamente, es parte de la formación, pero no es la más importante, sino la socialización, ¿no es cierto? Cómo interactúa con los demás, con la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, no, eso no lo va a poder reemplazar, ¿no? ¿Ya? Bueno, no digo que lo reemplace, pero puede ser un elemento, ¿no? O sea, ¿y cómo hacemos entonces para la socialización? ¿Ya? ¿Qué otro podemos pensar? Sí. Miren, yo quería hacer un salto nada más rápido para decirles que, digamos, a partir de estos falsos paradigmas, que me faltaba un par por ahí que tienen que ver, como decías tú, Carlos, con los paradigmas que maneja el gobierno, cualquier gobierno, no solamente este. El falso paradigma de control, el falso paradigma de la potencia de los números, el falso paradigma de que puedes navegar sin números, además. O sea, la gente no se plantea, por ejemplo, todos hablamos de números sobre esta pandemia, pero no queremos reconocer que en realidad esos números son fluffy, ¿no? Son totalmente inciertos. No es culpa del gobierno, es la situación en todos lados, ¿correcto? Y además estamos mirando números que nos hablan de hace probablemente 10 días, pero hablamos de esa situación como si fuese hoy día, fíjense, ¿ya? Entonces, básicamente para ejemplificar cómo a partir de romper esos paradigmas uno puede diseñar algunas políticas. Yo rápidamente quiero leerles acá, rápidamente, así es una línea cada uno, 20 políticas que propongo. Por ejemplo, 1. Clasificación de infectados COVID según resultado de la prueba molecular o diagnóstico médico, pero olvidarse las pruebas rápidas. No se puede usar, están malogradas y así se puedan usar, no se van a poder usar cuando el volumen sea muy grande. 1. 2. Programa de comunicación sana en las alturas. Mandamos 1 millón de peruanos a más de 2.500 metros de altura. No pasa nada, ojo. No pasa nada, pero no hay infraestructura, no hay empleos, no hay... ¿Cuántos limeños tenemos familia o somos en efecto de la sierra? Y podríamos regresar a Arequipa, a Cusco, a Puno, a Huancayo, a Cajamarca. Bien, pero ese tipo de decisiones, sí, pero... Iván, necesita pues estímulos. O sea, la migración no se da simplemente... Correcto, pero pensémoslo, ¿ya? Porque, ojo... Está bien, ¿no? son elementos... Si mandamos 1 millón de personas, ¿ya? Salvamos 6.000 vidas, ojo. 3, un programa de agua y jabón por 12 meses. Es decir, usar la red capilar de distribución de agua a los cerros que ya existe, que son las cisternas, para subvencionarlos en el punto de acopio del agua y que lleguen agua y jabón. Y contratas una empresa de supervisión como SGSS para que por muestreo verifique que se está cumpliendo. Eso por 1 año. En lugar de meterle 300 millones de soles a darle de comer o pagarle los salarios a alguien, meter 200 millones de dólares para agua y jabón al cerro. Nos salvamos un montón de vidas. 4, un programa de comunicación. Ping-pong, se lava las manitos con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque el chiquito se pega con las canciones, con lo que sea, y él no está en realidad... Sí, claro, a ver, en lugar de ir, Iván, punto por punto, que yo quizás lo que podemos hacer es, tú deberías colgarlo ahora, inmediatamente después en tu página, en tu muro, ¿no es cierto? Para que cada quien vaya, ¿no? Aquí la idea era un poco pensar en grandes conceptos, ¿no es cierto? Y estamos avanzando, creo yo, algunos. Si hay alguna autoridad que nos está escuchando, espero que, no sé, que haya tomado nota de alguna de estas cosas, pero lo importante es dejar claro que se necesita un plan B, que ese plan B tiene que ser flexible, tiene que ser inteligente, tiene que ser atrevido y tiene que ser, sobre todo, conocido por todos. Y la parte de comunicación tiene que ver con cosas como tú la que acabas de decir, Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón, ¿no? Se lava la carita, cosas con las que nosotros crecimos, ¿verdad? El tema de la higiene, porque al final, así como después de la peste española, de la gripe española, ¿no? A partir de ahí cambió el comportamiento hacia mayor higiene, ¿verdad? En nuestros casos, en este caso en particular, ¿no? Con la deficiencia de salud que tiene el sistema, que tiene el país, no nos queda más que cambiar, estimular el buen comportamiento, la higiene, la distancia, ¿verdad?
Estímulos como, por ejemplo, a ver, tú decías, Nicolás, el tema del transporte. ¿Qué te parece la idea de que el Estado, por ejemplo, o no sé quién, ¿no? Importe 1 millón de bicicletas y se las regale a, no sé, a las familias más pobres para que no tengan necesariamente que movilizarse en metro o en el metropolitano, etcétera? Sí, claro. Antes quería solo decir que el reto también está no solo en lograr el cambio de comportamiento, sino hacer que ese cambio de comportamiento se vuelva un hábito. Si yo logro que eso se vuelva un hábito, ya gané, porque ya no tengo que estar ahí detrás todo el tiempo, ¿no? Claro. Una forma de esto es el uso del cinturón de seguridad. Se volvió un hábito, ¿no? Y sobre la pregunta del transporte público y el incentivo de las bicicletas, yo creo que puede ser una buena idea en un grupo puntual de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en los cerros no va a funcionar la bicicleta porque nadie va a subir, Claro. no van a poder, ¿no? Entonces, es una buena iniciativa, de hecho creo que la están promoviendo, pero depende de que haya la infraestructura necesaria, porque también no quiero incrementar el número de muertes por accidente de tránsito a cambio en contra de evitar muertes por contagio del Y coronavirus. acá hay un tema puntual también, Carlos, que es todo esto de control difuso de la propia pandemia. Por ejemplo, medicamentos, ¿no? Ya hemos hablado hoy día de controlar el precio de medicamentos básicos, programas de comunicación, de cómo debes atenderte cuando recién estás leve o si sospechas que estás leve, porque realmente en el hospital no te van a poder atender, ¿no? Mascarillas, millones de mascarillas para la gente pobre, millones para que se regalen. Ese es dinero bien utilizado, ¿no? Hacer que las juntas de vecinal y las juntas de seguridad vecinal, las rondas campesinas, sean las que se encarguen de ver que la gente cumpla con su cuarentena. La presión social, ¿ya? Utilizar esos mecanismos que ya existen. Canalizar toda la ayuda a través de los comedores de madres y las juntas de vecinos. Y no solamente la ayuda directa alimentaria, sino también la médica y salud preventiva, por ejemplo. Eso está ahí, no lo usamos, es increíble. Pero una cosa interesante lo que acabas de decir, Iván, y totalmente de acuerdo contigo con la idea de utilizar los mecanismos, digamos, socialmente establecidos y además también aceptados por las poblaciones, como los comuneros, etcétera. Pero interesante que en ningún momento hemos mencionado, por ejemplo, a los alcaldes de la ciudad. O sea, en su papel de liderazgo, por ejemplo, están ausentes, pero ausentes, solamente han salido para repartir canastitas, las canastas que no se metieron al bolsillo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacer también para involucrar, digamos, más a las autoridades en todo y a quienes lideran, digamos, en una sociedad? ¿No? Es un tema que hay que pensarlo, pero como ya nos estamos acercando rápidamente al final de este webinar, yo personalmente quería mencionar algo que me parece fundamental a nivel macro, ¿no? Estamos ya casi la mitad del 2020, ¿no? Ejecutando un presupuesto que en la práctica tiene que ser cambiado. Dentro de poco tenemos que elaborar un nuevo presupuesto para el 2021, pero aquí creo que hay poca conciencia de que más que invertir, por ejemplo, en el aeropuerto de Chinchero, o seguir invirtiendo en la refinería de Talara, en una serie de elefantes blancos que no traen ninguna o mínima, digamos, impacto social, que deberíamos de repente utilizar esos recursos para hacer lo que estamos diciendo aquí, para desarrollar programas, por ejemplo, que incentiven, que premien, por ejemplo, a las madres que pueden quedarse, digamos, darle en parte educación a sus hijos, ¿no? Con programas de bicicleta, programas de invertir, por ejemplo, en mecanismos para el traslado de la gente pobre en los cerros, ¿no? Programas de agua y jabón en todo el país, inversión publicitaria para educar, ¿no? En todo, a través de todos los medios, porque la educación, el conocimiento, las redes están haciendo mucho de eso. Claro, es una campaña nacional que produce el doble, así como los gringos en guerra. Peruano, vas a trabajar 5 días y 5 días en tu casa, pero esos 5 días que trabajas, produce el doble y no baja la producción. Exacto, exacto. O sea, todo ese tipo de campaña. Miren, tengo algunas preguntas aquí del público. Una de ellas, por ejemplo, nos pregunta ¿qué opinión le merecen, por ejemplo, a ustedes las personas que se desplazan a sus lugares de origen, ¿no?
y les pregunta si, en su opinión, ellos están actuando con criterio y control de sus actos, ¿no? A pesar, digamos, del riesgo que ello conlleva. Nicolás, ¿tú qué piensas? Sí, ahí antes quería contar, a veces se dice, o sea, hablamos del modelo neoclásico y de la gente racional y de la gente irracional, ¿no? Y uno piensa, irracional, entonces es malo, ¿no? Y no, o sea, no hay ninguna connotación negativa en actuar de una manera que desde el punto de vista estándar económico se ve como algo irracional, ¿no? Entonces uno podría analizar desde el punto de vista sentado desde su casa, analizar la situación de esa gente que está regresando a su lugar de origen y decir que irracionales, no piensan que pueden contagiarse ellos, pueden contagiar a su familia, cómo van a caminar no sé cuántas horas hacia el lugar de origen, ¿no? Pero ahí hay un concepto en la economía del comportamiento de ancho de banda mental, y está demostrado que las personas en situación de estrés o de gran carga de pobreza tienen un menor ancho de banda para concentrarse en los problemas, ¿no? O sea, una persona con muchos problemas es difícil que mire el bosque, ¿no? Y mira probablemente solo el árbol. Entonces, uno tiene que diseñar las políticas y analizarlas y comunicar entendiendo eso, entendiendo que una persona pobre, por ejemplo, va a tener, y que tiene que ver por conseguir comida en el día a día, va a estar centrada en conseguir comida en el día a día, y probablemente si le ofreces una beca para su hijo y si tiene que llenar un formulario para inscribirse en un programa social o etc., no lo va a hacer. Y no lo va a hacer no porque no le interese o porque no quiera o porque no le guste, sino porque simplemente está centrado en su problema principal, que es conseguir comida ese día, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso con todas estas personas, por ejemplo. Carlos, yo quería contarles rápidamente, hace como 10 años hice un estudio para Blue Petrol en el Valle de Pisco, y ahí aprendí que había estos huancavelicanos que traían para las cosechas cada cierto tiempo y vivían 2 meses aquí en la costa, como realmente, disculpen la expresión, como perros, ¿ya? En chozas armadas así, digamos, mal armadas, dormían prácticamente en el piso para poder juntar 2.400 soles y subir de vuelta a su tierra y poder ellos sembrar su hectárea, 2 hectáreas que tenían allá arriba. Y otros venían a la campaña de heladeros, para estar de heladeros 3 meses en el verano 4 y volver para allá. Y este esquema tiene 500 años, viene de antes de la colonia. Los encomenderos es eso exactamente lo que hacían, movían gente de un lado para el otro para vender prácticamente la fuerza de trabajo. Los primeros que se fueron de Lima, empezaron a caminar, fueron justamente guantabevicanos. Entonces, este esquema que hemos visto de que agarran y quieren regresar a su tierra, es natural que se les haya ocurrido frente a la situación que tenían, ojo. Por supuesto que ahora hay lamayecanos, hay gente de Ancash, que ha querido regresar, gente de Quimo María, ¿no? Y han seguido el patrón. Pero, sinceramente, no me parece tan descabellado, ojo. No, sí, definitivamente tú acabas de señalar, ¿no? Que quizás una de las cosas que podríamos tener en este plan, digamos, en este plan B, es estimular migración inteligente a las alturas del país, pero claro, requiere también de la creación de puestos de trabajo, de creación de infraestructura, ¿no? Quizás Señores, ¿saben ustedes que ayer en el hospital de Cajamarca no había una sola persona en UCI? Estaban libres las UCIs, los respiradores estaban libres. En altura, no, realmente la incidencia es bajísima. Bueno, habrá que irse a Cajamarca definitivamente entonces, pero lo que quiero decir es, nuevamente, hablando de este plan B, de los elementos constitutivos, aquí están, ese es el tipo de, digamos, de idea un poco diferente, atrevida, de repente ridícula, pero que tenemos que considerar porque la situación es inusual, ¿verdad? Y probablemente requiera de respuestas inusuales, Pero, ¿no? Carlos, quisiera soltarte una idea que me gustaría que tú transmitas, tú que tienes tanta llegada, ¿ya? Fíjense, no tenemos un sistema de información. Este sistema de información que tenemos a partir de las pruebas serológicas y moleculares no está caminando y no va a caminar, porque cuando los números sigan creciendo, la capacidad de hacer las pruebas murió. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no se crea, por ejemplo, en Lima, un panel con 100.000 familias? Ustedes saben que un panel se parece a una encuesta, pero no es.
porque es un grupo de familias que has elegido, digamos 1000 por distrito si quieres, o 2000, y que cada 2 días vas a encuestar. Les aplicas una regla de decisión para ver cuál es su evolución con respecto a la enfermedad, y en qué estadio de la enfermedad o de la no enfermedad están. Y con eso, cruzado con el número de decesos, que es el número más confiable que tenemos, y con un time, bueno, en fin, con eso podemos mapear realmente dónde estamos parados todo el tiempo, porque de acá a poco ya no va a haber información, ¿no? Eso es algo que creo que es importante. Iván, para ir terminando, hemos hablado entonces, hemos hablado de las autoridades, de alguna forma estás hablando tú de los influencers, ¿no? Aunque yo no me veo como un influencer, pero el papel que podemos tener, ¿verdad? Las instituciones como, por ejemplo, el Instituto del Futuro, la Fundación Friedrich Naumann, ¿no? De fomentar el debate, fomentar la discusión, sin ningún tipo de impedimentos ideológicos ni de intereses particulares, ¿no? La calidad de la información es fundamental para que las personas tomen las decisiones adecuadas, ¿verdad? Y todo eso es parte, digamos, de lo que deberían ser elementos constitutivos de un gran plan B en caso la vacuna o la cura efectiva se demore más de lo que uno quisiera. ¿Y qué papel le damos a los empresarios? Porque los empresarios también, y digo grandes, pequeños, medianos, etcétera, ¿no? Tienen un papel que jugar. Hemos visto algunos, por ejemplo, llevando directamente ayuda, movimientos como por ejemplo de un sacerdote en Iquitos que ha podido hacer en un ratito lo que no pudo hacer el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué papel le damos también a estos empresarios? ¿Cómo podemos orientar su acción dentro de un plan ya no solamente por una emergencia, sino más estable en el tiempo, en vista de que estamos considerando la posibilidad de que la crisis sea no de un día, un mes, 8 semanas, sino que permanezca, ¿no? Nicolás, ¿tú qué piensas? Sí. Ahí yo creo, o sea, y ahí vuelvo así, tomo el papel de economista neoclásico, y de jugar con esto de la zanahoria y el garrote, ¿no? Porque claramente los empresarios van a tener incentivos alineados con el control de la pandemia, porque, o sea, no ganan si es que hay pandemia, así de simple. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que ya han habilitado ciertos restaurantes para delivery y ciertos otros negocios para que empiecen a funcionar, el principal interesado en que se demuestre de que se puede controlar ese caso y puede caminar es el empresario, ¿no? Pero siempre tiene que haber un control del Estado, de que se están cumpliendo los protocolos, de que no se están haciendo ciertos saltos para ganancias del corto plazo, de que después puedan generar pérdidas muy grandes en el futuro y que no las ven, ¿no? Ahí en economía del comportamiento hay esto del sesgo por el presente, que estamos muy enfocados en las ganancias de ahora sin pensar mucho en la del futuro. Y se ve, por ejemplo, en el caso de las empresas telefónicas, ¿no? Conseguir un montón de nuevos clientes, venderle el plan hoy y después el post-venta, el retener, el servicio post-venta, ahí no le pongo tanto foco, ¿no? Si pierdo el cliente, bueno, ya pues recuperaré otro hoy. Me comisiono por lo que vendo hoy, no por retener a esos clientes en el futuro, ¿no? Entonces, ese sesgo puede jugar en contra a los empresarios en este contexto, porque podrían pensar en, oye, quiero maximizar lo máximo que pueda ahorita y ya no ver si es que después empiezan a contagiar de nuevo y entra otra crisis, ¿no? Entonces ahí hay que controlar ese sesgo, creo. Solo que ese sesgo no solamente hay que controlarlo en los empresarios, sino sobre en todo todos. en los políticos. Sí, en todos. Que ellos sí súper descuentan el futuro, ¿no? Y solamente les interesa realmente el presente, o su presente y su popularidad, No, totalmente. ¿no? Su situación. Miren, yo quiero agradecerles a nombre de Friedrich Naumann, ¿no? Y del Instituto del Futuro, por esta disposición, digamos, a compartir sus puntos de vista con quienes nos están viendo en Facebook Live, con quienes además también a través de otros medios en los que estamos conectados también nos pueden escuchar, los que quieran escucharnos después también, muchísimas gracias. Si pudiéramos actuar todos aquí, digamos, como una especie de gran loudspeaker, ¿cómo se dice? Como
megáfono, ¿no? Para gritarle a las autoridades, ¿sí? A la sociedad en general. Escuchen, ojalá que todo vaya bien, deseemos que todo vaya bien, pero preparémonos por si las cosas no salen así. Trabajemos de manera conjunta en la elaboración de un plan B. Colaboremos todos, ¿no? Para cambiar los comportamientos, porque al fin y al cabo, los países, sin ninguna duda, que están venciendo el coronavirus, independientemente de que si tienen una gran o no tan gran infraestructura de salud, lo están haciendo porque han logrado mantener el orden, impulsar el distanciamiento social, profundizar en las medidas de higiene, ¿no? Y en el desarrollar protocolos de todo tipo para evitar que la pandemia se siga expandiendo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros durante esta hora y poco más, y bienvenidos siempre a los webinars del Instituto del Futuro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Nicolás. Un saludo. Hasta luego, Jennifer. Una palabra final si quieren, sin ningún problema. Jennifer. No, muchas gracias. Ha estado muy interesante el webinar. Hay muchas ideas buenas que han salido y como dices, Carlos, ojalá que las autoridades y quienes están al frente nos escuchen y tomen algo positivo de lo que hemos dicho. Genial, muchas gracias. No, Gracias, a Nicolás. ustedes. Gracias, Iván. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Auf Wiedersehen. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.